Ya hermanos, voy a hacer una introducción. Como spoiler, el texto va a estar enfocado en el trabajo y en las actitudes que podemos tener en el trabajo. Pero quiero comentarle esto. Imaginemos por un momento que es cierto, ya estamos en hoy día domingo, pero ya pasó la tarde, domingo por la tarde, el sol comienza a ocultarse hacia el horizonte, hacia nuestra costa. Si pudiéramos estar cerca del mar, podríamos ver una puesta del sol en el mar. El fin de semana se comienza a apagar y de pronto aparece esa pequeña pero familiar sensación que oprime el pecho y decimos, se acerca el lunes, mañana es lunes. Pensamos que tenemos que levantarnos temprano, en el frío característico de las mañanas de invierno de Chillán, en enfrentar el tráfico, el llegar a nuestro lugar de trabajo para lidiar con montones de correos acumulados, atender clientes, saludar a los alumnos, comenzar la clase, abrir la puerta y comenzar a atender nuestro negocio. ¿Qué es lo que pasa acá, hermanos? Lamentablemente, muchos cristianos viven o vivimos en una doble identidad. Sienten que el domingo en la iglesia es el único momento santo y que el lunes por la mañana entran en un paréntesis secular. Recordemos esta frase, paréntesis secular, la voy a nombrar varias veces. Es como hacer un alto y decir, la semana no es santa y comenzamos con la secularidad, paréntesis secular. Es un modo espiritual solo de supervivencia. Entonces les dejo esta pregunta. ¿Es el trabajo simplemente una pesada necesidad material para pagar las cuentas a fin de mes? ¿O es en realidad un altar de adoración consagrado a Dios? Esa pregunta se las dejo ahí por mientras. Estamos en esta serie de proverbios que se llama Proverbios Selectos. Pero entendamos un poco, tal vez esto lo mencionaron antes, pero siempre es bueno recordarlo para los que no pudieron estar. No sé si lo nombraron, pero en el contexto de este sermón es importante para poder tener claridad de lo que vamos a hablar. El libro de Proverbios es un libro recopilado, impulsado en su mayoría por el rey Salomón, alrededor del siglo X a.C., durante la época de oro de la monarquía unida en Israel, es decir, antes de que hubiera la división en el reino del norte y el reino del sur. O sea, estaban en plena gloria de monarquía, donde el rey era una autoridad máxima y querida, en este caso el rey Salomón. Y él escribió los proverbios. ¿Pero qué son los proverbios? Es vital recordar que son dichos breves que expresan verdades generales de sabiduría. No son leyes absolutas de causa y efecto, ni promesas mecánicas. Tienen ejemplos pastorales. El conocido proverbio que dice, instruye al niño en su camino. Es un principio general de sabiduría, pero no garantiza que ese niño vaya a ser una persona correcta. Sabemos, y lamentablemente, hay padres muy piadosos y fieles cuyos hijos han tomado el camino de la rebeldía. Los proverbios nos muestran cómo opera la sabiduría bajo la soberanía de Dios y no son fórmulas físicas rígidas. Tenemos que entender la definición de sabiduría. La sabiduría bíblica no es una mera acumulación de datos y conocimientos intelectuales. El mundo de hoy está inundado de información. No sé si les suena la IA, que uno pregunta y te trae un montón de información. ¿Pero habrá sabiduría realmente ahí? Puede que sí. Si le pregunto a la IA que me dé versículos de proverbios, seguramente hay sabiduría, pero no es lo que entrega la IA, sino la profundidad del proverbio. Sabiduría es la habilidad práctica dada por Dios para tomar decisiones alineadas
en su verdad. Y hay un principio clave de la sabiduría, yo creo que muchos se lo saben, Proverbios 1:7, que nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios es reconocer su soberanía absoluta y vivir rindiéndole reverencia, sumisión y honor en cada dimensión de nuestra existencia, incluyendo nuestro trabajo diario. Por eso el sermón de hoy tiene como título Derribando el dualismo y sirviendo al reino desde el trabajo diario. Derrumbando el dualismo y sirviendo al reino desde el trabajo diario. El sermón se enfocará en 3 puntos, donde el punto 1 analizaremos la realidad de este cristianismo de dualidad apoyado en un versículo del Nuevo Testamento. El punto 2 analizaremos características de los personajes del pasaje que leímos de Proverbios. Y el punto 3 es cómo ver a Cristo en este mensaje. Finalizaremos con la exhortación y conclusiones. Entonces vamos al punto 1. Dice, la dignidad del trabajo y el derrumbe del dualismo. Entendamos el dualismo como una especie de actitud o forma de doble estándar o de doble actuar, que es lo que les comenté al principio. La raíz de este problema de dualismo viene del dualismo platónico. Muchos creyentes han heredado, y nos incluimos, sin saberlo, una visión dualista que proviene del paganismo griego y de la filosofía de Platón. Recordemos que eso fue una influencia de pensamiento muy grande que hasta hoy en día afecta a nuestro mundo. La filosofía, el platonismo. Esta corriente enseña que lo espiritual e invisible es lo único puro y valioso, mientras que lo físico y lo material llega a ser inferior o malo. Ahí está la dualidad. Bajo esta influencia se ha instalado una mentira que diciendo que solo las actividades eclesiásticas, es decir, el orar, el predicar, el cantar, lo que hemos estado haciendo hoy, son espirituales. Eso es correcto. Pero que dice también que trabajar en la oficina, trabajar construyendo una casa, vender productos en la feria, limpiar el hogar y ordenar finanzas son tareas seculares e inferiores. Es una tendencia profundamente anticristiana. Y para refutar esto, quiero que busquen en sus Biblias en Colosenses 1, del 16 al 17, 2 versículos. Colosenses 1, del 16 al 17. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Voy a enfatizar, dice que, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, lo visible y lo invisible. La actividad que nosotros hacemos acá, son santas, orar, podrían ser como invisibles, no queda un registro de ellas. Pero ¿qué pasa con lo visible? El trabajar, el hacer acciones de gracia, el demostrar amor por el prójimo. Cristo es el Señor de toda la realidad, no solamente de lo espiritual, de toda la realidad. Por tanto, no consagramos nuestro trabajo únicamente cuando entregamos el diezmo, las ofrendas. Sin duda es evidente, el poder ofrendar es fruto del trabajo, el dinero que obtenemos. También consagramos nuestro trabajo cuando entendemos que el lunes por la mañana estamos sirviendo a Dios a través de nuestra profesión o oficio.
Para esto tenemos que entender dos cosas importantes. El poder mostrar con nuestro oficio la adoración a Dios. Está la dignidad laboral. En la soberanía de Dios no hay jerarquías de valor espiritual en los oficios legítimos. Ante el trono de Dios se realizan labores igualmente dignas, hermosas y sagradas. Dignidad laboral. Por ejemplo, un recolector de basura que limpia las calles, un médico que atiende en la UCI, en lo más recóndito del sur de Chile, un contador que ordena con transparencia las finanzas de una pyme, una parvularia que educa con paciencia a niños pequeños, una asesora del hogar que mantiene el orden y la paz en su casa. Todas son oficios legítimos, igual de dignos, sin jerarquías delante de Dios. Todo trabajo legítimo glorifica a Dios cuando se ejecuta bajo sus principios. Aquí viene el segundo que hay que entender, una ética distintiva cristiana. Como cristianos, no trabajamos bajo la inercia del mundo, sino bajo tres pilares éticos. Trabajamos más allá del sustento. No trabajamos solo para sobrevivir, sino para reflejar el carácter activo y proveedor de nuestro Creador. Así como nosotros proveemos a nuestro hogar, el Señor provee para nosotros. Trabajamos en justicia y prudencia financiera. Cobramos precios justos, no nos aprovechamos de la ignorancia o urgencia del cliente y evitamos la esclavitud de las deudas. Tercero, reflejamos el valor de la estética y el bienestar. Dios diseñó la creación para que fuera funcional, pero también hermosa. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia y pulcritud, reflejamos al Dios creador. Pero ¿qué hacer en este mundo caído? Vivimos en un ecosistema laboral dañado por el pecado, injusticias, malas prácticas, monopolios. Nuestro llamado no es salir corriendo de allí o esconder la cabeza, o tomar la postura rebelde, vandálica, de salir y quemarlo todo, sino colaborar proactivamente dentro de nuestras áreas de influencia para minorar, para disminuir o visibilizar o corregir los aspectos negativos. Teniendo esto como base, entendiendo cómo es nuestra labor, qué es lo que debemos hacer en el trabajo, vamos al texto, que es el punto 2. Tiene título o subtítulo de punto 2, dice, la sabiduría de la hormiga versus la parálisis del perezoso. Dentro del texto que leímos hay dos personajes. Se habla de la hormiga y del perezoso. También se le puede llamar holgazán. A mí como que me gusta más la palabra holgazán que perezoso, porque perezoso sea como más suave. Les voy a leer qué dice el diccionario de la palabra holgazán. Un holgazán es una persona ociosa y perezosa que no quiere trabajar ni cumplir con sus obligaciones. Según el diccionario de la lengua española, la RAE, también funciona como sustantivo para referirse a quien evita el esfuerzo físico o mental. Entonces, Salomón nos envía a la escuela de uno de los seres más diminutos de la creación para aprender teología práctica y autodisciplina. Versículo 6, 7, del 6 al 8 voy a leer. Ve y mira la hormiga perezoso, holgazán, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. La hormiga trabaja por motivación interna, no necesita un capataz
que vigile su horario. El perezoso, en cambio, carece de este autogobierno. Analizaremos 8 marcas del perezoso que Proverbios denuncia, para así examinar nuestros propios corazones si es que nos identificamos en estas 8 características o marcas. La primera, la parálisis de iniciativa. Parálisis de iniciativa, o sea, no tomar la iniciativa. Está en Proverbios 6, versículo 9, lo pueden buscar ahí. Dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? A diferencia de la hormiga, el perezoso padece de parálisis. Es aquel que prefiere quedarse durmiendo antes de cumplir un compromiso, o ir a ayudar a alguien, o pasar tiempo con sus hijos por la mañana. También su producción verbal supera con creces a su producción real. Y esto lo vemos en Proverbios 14:23. Dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Tiene grandes planes e ideas para el reino, pero nunca da el primer paso. Vive en el terreno de las buenas intenciones inconclusas. Segunda marca del perezoso: la pérdida de mayordomía y liderazgo. Está en el versículo 7 y el 11. La hormiga es libre porque posee autogobierno. El perezoso o holgazán, al no poder gobernarse a sí mismo, termina perdiendo su influencia y cae bajo el dominio de las circunstancias, terminando en la escasez. Dice: y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Acá Salomón nos advierte de la alta probabilidad de lo que les pasa a los que pierden el liderazgo. Y no hablo de un liderazgo de ser un líder innato que ordena a gente, sino simplemente puede ser hasta la mayordomía del hogar. Los puede llevar a una pobreza tal vez no económica, también una pobreza espiritual. Y a la necesidad como un hombre armado. Lo que veo yo acá es que nos dice que un hombre armado es como una especie de ladrón o delincuente que a través de las armas se hace de lo que necesita. Tercera marca, la incapacidad de terminar lo que comienza. Lo vemos en versículo 8. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Aquí está hablando de lo que hace la hormiga, ¿cierto? La hormiga completa su ciclo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero antes de que vinieran todas estas lluvias y temporales, en mi casa se llenó de hormigas. Las hormigas andaban buscando de todo, de todo, de todo. Y me imagino que con todas las lluvias y cosas que vieron, se escondieron, se resguardaron y se prepararon, algo sabían. Entonces la hormiga identifica los tiempos, tiene una habilidad, cumple su ciclo, busca, carga y almacena. El perezoso comienza con mucha emoción, pero ante la primera dificultad o incomodidad se cruza de manos y abandona. El versículo 10 dice: un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. De hecho, es hasta un verso. Se dice que esto es un poema. Su vida está llena de libros a medio leer, proyectos inconclusos en casa y promesas a familiares rotas. Promesas rotas hacia los familiares. Otra marca, el desorden y la crisis acumulada. Y vendrá tu pobreza como vagabundo, como uno que anda, eso es lo que quiere decir con vagabundo. Y tu necesidad como un hombre armado, un hombre con escudo. Como no actúa a tiempo de las estaciones correctas, el desorden se le acumula como una bola de nieve. Siempre anda apurado, estresado por cumplir a última hora y molesto con quienes lo rodean.
culpando a los demás de su eterna falta de tiempo o de su crisis financiera. Quinta marca, el autoengaño teológico o intelectual. El perezoso rara vez admite su flojera, se autoengaña con pequeños pasos. Un poco de dormir, un poco de dormitar. Un argumento que suena piadoso teológico para justificar su inactividad. Total, la salvación no es por obras. Necesito buscar un equilibrio. O es peligroso desear riquezas. Son justificaciones que solo él se las toma y se las cree. Sexta marca, la evasión de la realidad y el sueño narcótico. Versículo 10, un poco de dormir, un poco de dormitar. El sueño del perezoso o el descanso no es el descanso dulce de un trabajador fatigado que luego de hacer una labor diaria muy costosa, llega con gozo a descansar porque sabe que tendrá un nuevo día. Sino que este es un sueño narcótico, autoinfligido, como una pastilla que se toma para poder dormir porque lo necesitaba. Busca evadir las decisiones difíciles o las conversaciones incómodas. Frente a las dificultades, se paraliza y recurre a la anestesia digital. Se va a ver Netflix, redes sociales o cualquier distracción para ignorar su deber. 7. La ansiedad y frustración interna. Fuimos creados a la imagen de un Dios laborioso. Trabajó 6 días, al séptimo descansó. Pero esa inactividad genera una profunda contradicción en el alma del perezoso, porque sabe que lo está haciendo mal y eso le molesta. Desea una vida ordenada y madurez espiritual, pero al no estar dispuesto a pagar el precio de las disciplinas de oración, lectura bíblica, compromiso comunitario, vive frustrado y ansioso. Será la ansiedad y frustración interna. Y la octava marca dice, ser una molestia para la comunidad. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Al descuidar sus responsabilidades, el perezoso holgazán sobrecarga a su cónyuge, a sus colegas de trabajo y a sus hermanos en la iglesia local, destruyendo la armonía comunitaria. Y así pasamos por estas 8 características del perezoso. Se las voy a resumir rápidamente. 1. La parálisis de la iniciativa. 2. La pérdida de mayordomía y liderazgo. 3. La incapacidad de terminar lo que comienza. 4. El desorden y la crisis acumulada. 5. El autoengaño teológico e intelectual. 6. La evasión de la realidad y el sueño narcótico. 7. La ansiedad y la frustración interna. 8. Ser una molestia para la comunidad. Punto 3, hermanos. La diligencia redimida y el ejemplo de Cristo. La insuficiencia del esfuerzo humano. Hermanos, seamos realistas. La pereza laboral y el desengaño espiritual no se vence solamente con fuerzas humanas o con técnicas de productividad. La resolución emocional o una resolución emocional, escribir un texto en año nuevo y decir, este año sí cumpliré todas estas metas. Muchas veces cosas se cumplen o cosas quedan ahí escritas en el papel. Pero ¿saben quién es nuestro máximo ejemplo de diligencia? Sí, nuestro Señor Jesús. Imaginemos por un momento qué habría pasado si tuviéramos a un Salvador que al mirar nuestra miseria espiritual hubiera reaccionado como un perezoso. Un Salvador que diga, sí, los quiero salvar, pero hoy estoy cansado. Mañana mañana me encarno. La cruz es muy difícil, lo haré la otra semana. No, nuestro Señor Jesús vino y trabajó con una diligencia perfecta.
Primero, durante 30 años como un humilde carpintero y constructor de viviendas. Luego, en un ministerio terrenal planificado, detallado e incansable, durante 3 años recorrió las regiones de Galilea, Judea y Samaria, predicando el Evangelio y enseñando sobre el reino de Dios. Cumplió la ley perfectamente y se consumó con excelencia su obra redentora en la cruz del Calvario. Él trabajó para pagar el precio infinito que nosotros jamás habríamos podido pagar. Nosotros no trabajamos diligentemente para comprar el favor de Dios o ganar la salvación. La salvación es puramente por gracia. Sin embargo, es precisamente el descanso profundo en esa gracia salvadora lo que libera nuestros corazones de la pereza. Lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, es precisamente el descanso profundo en esa gracia salvadora lo que libera nuestros corazones de la pereza. Descansemos en el Señor. Y nos impulsa a trabajar con alegría y excelencia para la gloria de Dios. Proverbios 22, 29 dice, nos promete, ¿has visto a un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Cuando leí este versículo, primero imaginé, claro, podemos hacer trabajo excelente y estar dentro de reyes, autoridades, pero podemos darle una lectura más allá y sabemos quién es el Rey de Reyes. Hemos visto a un hombre diestro en su trabajo, estará delante de los reyes, estará delante de nuestro Rey, sirviéndole, porque ha cumplido como Él ha mandado. Cuando el Evangelio redime nuestro trabajo, la excelencia se vuelve nuestro estándar natural. Para ir concluyendo, hermanos, el Evangelio tiene el poder de transformar por completo nuestro lunes por la mañana. No podemos seguir viviendo vidas de dualidad divididas. Les invito a tener o a tratar en sus corazones ante el Señor y responder a estas preguntas que les voy a dejar. Preguntas para reflexionar. En un ámbito de perspectiva y motivación del corazón. El porqué de nuestro lunes. ¿Cómo vas a enfrentar este lunes por la mañana? ¿Cuál es tu verdadera motivación al despertar? ¿El mero sustento y la supervivencia bajo la queja? ¿O el anhelo de servir de corazón a Cristo en tu oficina, escuela, taller u hogar? ¿Qué es lo que realmente te motiva a levantarte? ¿El solo hecho de pagar la cuenta de la luz o el anhelo de servir al Rey de Reyes? ¿Seguiremos atrapados en la debilitante mentira de que nuestro trabajo diario es solo una pesada carga material? ¿O nos atreveremos a creer que mañana por la mañana estaremos en un altar de adoración consagrado a Dios? En términos de la identidad y dignidad del oficio, el valor espiritual de nuestro trabajo, nos damos cuenta de que cuando abres tu negocio, respondes un correo en la oficina, ordenas las cuentas de una empresa o limpias el hogar de lunes a sábado, no estás en una presencia espiritual, sino no estás en un paréntesis espiritual, como lo dije al principio, sino que estás sirviendo activamente al Creador en su creación. Puedes ver que para nuestro soberano Dios no hay jerarquías de valor entre el plano de un ingeniero, la receta de un médico, la cátedra de un profesor, la paciencia de una parvularia, el esfuerzo silencioso de una asesora del hogar o el servicio vital de quien recoge la basura en nuestras calles. En términos de ética, integridad y justicia, ¿de qué manera refleja tu ética laboral el carácter justo de Dios?
Se refleja la justicia y la honestidad de nuestro Dios en los precios que cobramos, en las tarifas que fijamos, en el trato que damos a nuestros clientes o usuarios. ¿Nos negaremos con firmeza cristiana a aprovecharnos de la necesidad, de la prisa o la ignorancia del prójimo para obtener una ganancia fácil o egoísta? Autoexamen ante la negligencia. ¿En qué áreas de tu vida laboral o espiritual has cruzado las manos, permitiendo que se instale el desinterés, la queja o la negligencia? Mañana lunes, ¿llegaremos arrastrando los pies bajo la inercia del perezoso? ¿O levantaremos la mirada sabiendo que en cada una de nuestras responsabilidades hemos sido comisionados por Dios mismo para extender su reino? Y en el testimonio público y comunitario, ¿cómo nos ven los demás? Si el pastor o alguno de nuestros oficiales, presbíteros o diáconos, o un hermano de la iglesia, fuera mañana al lugar de tu trabajo y pidiera referencias sobre ti a tus colegas, a tus jefes, a tus subordinados, ¿cómo descubrirían tu trato, tu desempeño y tu actitud diaria? ¿Dirían que glorificas a Dios con tu labor? ¿O verían a una persona perezosa y conflictiva? Amados hermanos de la Fuente, mañana por la mañana, cuando suene la alarma de sus teléfonos, les pido que no la escuchen como una condena, sino como una santa convocatoria divina. No van camino al paréntesis secular, ni a una zona de supervivencia espiritual, van directo a un altar de adoración. Cuando tomen una herramienta, cuando abran una planilla Excel, atiendan a un paciente, limpien una mesa o enseñen una materia, háganlo con la cabeza en alto, sabiendo que el Cristo que trabajó con perfecta diligencia para redimir camina al lado de ustedes. Que nuestra iglesia local en Chillán sea conocida no solo por su antigua tradición reformada o la rica teología de sus sermones o la hermosura de sus cantos del domingo, sino por la integridad inquebrantable, la excelencia intachable y la gracia profunda con la que los miembros de esta iglesia trabajan de lunes a sábado. Vayan mañana a sus puestos de trabajo, no como empleados resignados, sino como embajadores comisionados por el Rey de Reyes para iluminar el mundo con su labor. Que el Señor bendiga sus manos y consagre sus profesiones para su gloria eterna. Amén. Oremos, hermanos.